Trabajé para el Servicio de Parques Nacionales durante 3 años. Por desgracia, mi historia no será tan emocionante. Mi cargo oficial era el de especialista administrativa. Ayudaba a organizar programas financiados por el gobierno y preparaba documentos escritos relacionados con esos programas. Era buena en mi trabajo. Hace 15 meses me despidieron sin contemplaciones. Ojalá pudiera decir que mi despido del servicio fue un secreto. Sé exactamente por qué me dejaron ir. He visto demasiado. Dosis 307. Aunque sé que ese número ha aumentado ahora. Ese es el número que recuerdo. No podría borrarlo de mi cerebro aunque lo intentara. Durante 8 meses, la División de Ciencia e Investigación del Servicio de Parques colaboró con un equipo de investigación independiente. Me encargué casi por completo del papeleo de esta colaboración. Permisos, acuerdos de confidencialidad, registros de poblaciones de fauna en los parques nacionales. Por supuesto, hubo algunas adiciones extrañas. ¿Por qué los empleados del servicio de parques firmaban exenciones de responsabilidad? No era mi trabajo hacer esas preguntas. No sabía lo suficiente sobre el Departamento de Ciencia e Investigación como para iniciar una discusión con ellos. Confiaba en que los empleados del servicio de parques sabían lo que hacían e intenté no obsesionarme con los detalles. Entonces empezaron las lesiones. No sé exactamente cuándo empezaron ni cuántas personas resultaron heridas antes de que yo lo supiera. En los primeros incidentes de los que ahora tengo conocimiento, solo estaba implicado el equipo de investigación que he mencionado antes. Sin personal del servicio de parques implicado, no tenía por qué ser notificado. Cuando el primer guarda forestal regresó de los Everglades con una pierna rota, empecé a prestar atención. El guarda formaba parte de un grupo que documentaba la creciente población de la zarigüeya de Virginia. Nunca había oído que una zarigüeya le rompiera una pata a alguien. Tuve que exponer los detalles del incidente, adjuntar una reclamación al seguro y una copia de la exención de responsabilidad firmada por el guarda forestal. Así fue como me enteré de que el médico había catalogado la causa de la lesión del guarda forestal como el ataque de un animal. Así es como vi las fotos. El guarda forestal estaba herido. Cuando empecé a hacer preguntas, solo me recordaron su postura oficial documentando un aumento de la población de la zarigüeya de Virginia. Hubo 3 ataques más en esos 8 meses. Para entonces ya sabía que no debía denunciar mis sospechas. Pasara lo que pasara en nuestros parques, nadie quería hablar de ello. En lugar de eso, me limité al papeleo. Cuando terminó el proyecto de investigación, llegó el momento de despedirnos de nuestros socios independientes. Tuve que entregarles copias originales de todos los incidentes registrados relacionados con su investigación. Hice lo que me dijeron. Preparé un montón de papeles y cuando me pidieron que los combinara con las carpetas que había traído a la oficina el régimen independiente. No lo dudé, pero tampoco pude resistirme a mirar su información. Una esquina de un documento en particular sobresalía del borde de una carpeta negra sin etiqueta. Debía de haberse desprendido del clip que sujetaba el contenido de la carpeta. Tiré de ella hasta que pude leer el formulario sin identificar. Recuerdo el frío que sentí al leer aquellas palabras. El sudor de mi frente se convirtió en hielo. No sabía que el servicio de parques se ocupara de nada relacionado con especies de fauna nuevas o inusuales. Cogí el periódico. Un poco más. La información salía de la carpeta línea a línea. Nuevos avistamientos, 7. Junto a ese número había fechas. Estos 7 nuevos encuentros ocurrieron durante el periodo de estudio en el que participé. Heridos, 9. El servicio de parques solo tenía documentados 4. Los otros 5, sospecho, eran de una empresa independiente. ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? ¿Dónde estaban esas víctimas? El número total de víctimas era de 12.307. Se me encogió el corazón. No había rango de fechas junto a esa línea.
No sabía cuánto tiempo llevaba esta empresa estudiando especies no identificadas en nuestra jurisdicción. ¿Había participado el servicio de parques desde el principio? ¿Por qué no hubo estas reuniones, estos traumas? ¿Se hablaba de estas nuevas especies con toda la comunidad? Perdí los nervios. Después de eso, desapareció toda contención. Abrí la carpeta en la que yacía. Mi mirada se detuvo brevemente en una colección de fotografías. Parecían capturas de pantalla de cámaras de seguridad. Una de ellas era una Polaroid. Cada imagen mostraba una figura que no reconocí. Sin duda eran animales, la mayoría mamíferos. En las imágenes, o se movían demasiado rápido, o mi visión de ellos era demasiado corta. Pero no pude descifrar ninguna de estas especies. De repente, la mano de alguien cerró de golpe las carpetas. Era uno de los miembros de nuestro equipo científico y de investigación. Cuando habló, había pánico en su voz. Me dijo que olvidara lo que había visto y me instó a alejarme del lugar. Más tarde, le vi entregar la carpeta con mis documentos a un miembro del Partido Independiente. Estaban asustados cuando me cogieron. Dudo que estuvieran únicamente preocupados por mi seguridad. Creo que los conocimientos que adquirí en ese momento podrían haber puesto en peligro a todo el servicio del parque. Eso es lo que da tanto miedo. ¿Qué pueden hacernos a nosotros, una agencia gubernamental que tiene ventaja sobre el servicio de parques en los parques que gestionamos? Mi despido no se hizo esperar. Esperaba que fuera acompañado de un acuerdo de confidencialidad, pero no lo hubo. Al parecer, contrataron a un especialista administrativo para sustituirme. No presté atención a ese detalle. No pueden penalizarme por compartir esta información, ¿verdad? Fue uno de esos chaparrones de verano. Hacía calor, pero frío. Ya sabes, de esos en los que el viento te hace temblar. Me llamaron para buscar a un perro que había vagado por el barrio, cerca de un cementerio. El cementerio no era grande. De hecho, era bastante pequeño. Pero el perro estaba asustando a algunos vecinos del barrio. Yo formaba parte del equipo de control de animales. Teníamos mucha experiencia con perros callejeros, así que no tenía nada de extraño. Lo único que parecía extraño era que la gente decía que el perro era muy grande. A mí me parecía más un lobo que un perro. Pero no podemos hacer suposiciones. Nos dijeron que encontráramos al perro y lo pusiéramos bajo custodia. Nunca había estado en esta zona. Era una ciudad extraña, muy remota, pero aún así parecía un suburbio. Podía entender por qué un perro grande podría ser una amenaza para los lugareños, pero seguía teniendo mis sospechas de que estábamos buscando algo que no era un perro doméstico. Mi compañero y yo dimos una vuelta por la ciudad. Había muchas tiendas pequeñas. La mayoría parecían ser de propiedad familiar. Algunas tiendas de golosinas, heladerías, pizzerías y similares. A decir verdad, me estaba entrando hambre. Así que quería darme prisa en encontrar a ese animal para poder cenar de una vez. Recuerdo que me dije que debía memorizar este lugar, porque me gustaría mucho pasear por aquí uno de mis días libres. No encontramos el 9 junto a la tienda, así que empezamos a peinar los alrededores. Era difícil ver mucho. Muchas de las casas tenían muchos arbustos y árboles. No me cabía duda de que estábamos en el mismo barrio que el Sabueso, pero no conseguíamos localizarla. Así que viajamos de un lado a otro, subiendo y bajando por estas calles. Nos llevó al menos 1 hora y media. Empezábamos a frustrarnos. Y entonces tuvimos suerte. Al parecer, uno de los vecinos del barrio nos vio conduciendo sin rumbo por sus calles. Así que nos pararon. El hombre dijo que había visto un sabueso vagando cerca del cementerio, en la parte sur. Le pregunté de qué tamaño era el perro. Dijo que era muy grande y que su pelaje era completamente negro, y que sus ojos brillaban como los de un ciervo atrapado por los faros de tu coche.
Le dimos las gracias al hombre y nos dirigimos hacia el cementerio. El cementerio era bastante pequeño, pero tenía muchos árboles y arbustos grandes como el del barrio. Ya estaba anocheciendo, así que la situación se complicó un poco. No era normal, pero mi compañero y yo decidimos que tendríamos más posibilidades de encontrarlo a pie. Así podríamos rastrear los arbustos y los árboles y utilizar linternas. Los dos estábamos nerviosos. Si el colmillo era tan grande como todos decían, no estaríamos seguros al aire libre. Y si realmente era un lobo como yo pensaba, no estaríamos en la mejor posición. Así que nos quedamos juntos. Llevé algunas cosas conmigo para la defensa, silbatos y similares. Rodeamos el borde del cementerio. Teníamos que echar un buen vistazo al perímetro antes de entrar. Al principio no notamos nada. Supusimos que podría haber abandonado la zona. Pero cuando empezamos a caminar de vuelta, vimos una masa negra en medio de una de las calles entre el barrio y el cementerio. Y todo lo que podía oler era el olor fragante y ardiente de una vieja hoguera. Grité a mi colega, pero seguí enfrentándome al colmillo. No quería apartar los ojos de él. A primera vista, la masa oscura parecía de tamaño mediano. Pero cuando seguí mirándolo, me di cuenta de que el colmillo yacía a ras del suelo. No estaba de pie. Mi colega me preguntó si creía que era un perro. Le dije que no estaba seguro, que aún estaba demasiado lejos para juzgar correctamente el tamaño del animal. Y entonces la masa se puso de pie. Era innegablemente grande. Tenía los ojos brillantes, como había dicho el hombre. Caminó lentamente hacia el barrio y desapareció. Caminó como si no representáramos ninguna amenaza. Este animal era inteligente, así que teníamos que tener mucho cuidado. Seguimos al animal hasta la zona vecina. Miramos a nuestro alrededor, pero no lo vimos. Pero sí vimos una extraña mancha negra. Era muy grande y estaba en el lugar donde se había sentado el sabueso. Olía a madera quemada, pero no había rastro del animal. Se estaba haciendo muy tarde. Estábamos agotados y hambrientos, pero sabíamos que teníamos que sacar al animal de la calle. Pero después de seguir al animal, este pareció desaparecer de nuestra vista. Parecía que necesitábamos más hoyos sobre él. Volvimos a la furgoneta y pedí refuerzos. Otro equipo se reunió con nosotros y continuamos la búsqueda. Describí el animal al otro equipo. Parecían desconcertados, pero no supusieron que nos estábamos inventando algo. Buscamos durante todo el día siguiente sin encontrar rastro del sabueso. Al final, mi supervisor me llamó y me dijo que era hora de abandonar la zona, que el animal debía de haberse trasladado a otra zona. Nunca nos volvieron a llamar para encontrar al animal, así que a menudo me pregunto qué le habrá pasado. Después de que ocurriera esta situación, intenté dejarla atrás. No quería pensar demasiado en ello. Quiero decir, quiero estar alerta y tener sentido común y todo eso, pero si gasto demasiada energía mental en ello, puede que nunca salga. Cuando tenía 20 años, me fui de acampada al centro de Florida con un par de amigos. 2 de nosotros trabajábamos entonces como guardas forestales para el Servicio de Parques Nacionales. Esto nos daba el privilegio de alojarnos gratis en otros parques estatales. Todos habíamos ido de acampada muchas veces antes. Yo crecí y pasé casi todas las vacaciones acampando con mi familia de una forma u otra. Hemos acampado por todo el estado de Florida y estábamos muy familiarizados con el entorno. En este viaje acampábamos en una zona juvenil. Como esa semana estaba vacía, era más tranquila y apartada que los campings normales. El primer día nos dedicamos a leer, relajarnos y cosas así. Algunos de los guardabosques de guardia se pararon a charlar con nosotros. Cuando trabajas para el servicio de parques, tienes un montón de historias raras que contar. Charlamos un rato y luego 2 de mis amigos y yo nos pusimos a preparar la cena.
El segundo día, la velada transcurrió tranquilamente. Durante el día estábamos todos un poco desperdigados por el camping. Estábamos a poca distancia unos de otros, pero al mismo tiempo disfrutando de la soledad. Yo estaba recogiendo leña y de vez en cuando empezaba a sentir que alguien me observaba, pero no era realmente desagradable, solo una sensación extraña. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, así que me lo quité de encima y volví a lo mío. Más tarde, al atardecer, hicimos una hoguera. Uno de los guardas forestales que vivía en un lugar a 400 metros de nosotros había llegado con un camión cargado de leña y algunos peces que había pescado. Al anochecer nos sentamos a charlar y a asar comida. Cuando eran cerca de las 9, oímos a un grupo de gente trasteando por uno de los senderos que había a poca distancia. Como se suponía que los senderos se cerraban al ponerse el sol, el guarda forestal y mi compañero de trabajo se fueron a perseguirlos hasta su campamento. Mi amigo y yo estábamos descansando junto al fuego, tranquilos, disfrutando de la noche en paz y tranquilidad. De repente me invadió un escalofrío, como si alguien acabara de pasar por encima de mi tumba. Se me puso la piel de gallina. De repente empecé a sentir miedo. Intenté ignorarlo, pero no dejaba de crecer. No quería decirle nada a mi amiga para no asustarla, pero entonces nos miramos a la vez. Ella preguntó, ¿lo sientes? Yo respondí, sí, creo que deberíamos ir al coche. Los dos sentíamos que estábamos en peligro, pero no sabíamos de qué tipo. Empezamos a andar a paso normal, sin querer parecer asustados. Solo habíamos recorrido unos 10 metros cuando sentí que algo me miraba por detrás y a mi derecha. Inmediatamente mis sentidos se pusieron en alerta y me calé para escuchar el foley. Un poco más allá del borde del sendero oí un cambio de escenario. Fui sutil, pero por el sonido supe que, fuera lo que fuera, era grande. Mi corazón latió más rápido, pero intenté convencerme de que estaba siendo demasiado paranoica. Pensé que podría ser un jabalí o, Dios no lo quiera, una pantera de Florida, que son raros pero se ven de vez en cuando. Podía sentir la energía moviéndose detrás de mí. Sentí que nos perseguían y apreté la hoja fija que colgaba de mi cinturón. Cuando eché un vistazo a mi alrededor, vi algo pálido y delgado al borde del camino. Estaba agachado a 4 patas. Incluso en esa posición encorvada, era enorme. Medía al menos 2 metros, era casi completamente blanco, sin rasgos faciales distintivos, solo ojos negros y una boca abierta que nos miraba. Parecía seco y encostrado. Mientras lo miraba, empezó a hacer chasquidos. Estábamos a unos 15 metros del coche cuando mi amigo y yo volvimos a mirarnos y simultáneamente cambiamos a correr. Llegamos al coche, saltamos dentro, cerramos las puertas y encendimos los faros. Mi pistola estaba en el coche y me senté sujetándola, pero me temblaban tanto las manos que los dos nos quedamos sentados mirando al frente. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados así, pero en algún momento los dos estuvimos seguros de ver que algo se nos escapaba. Era como si sintiéramos que se nos iba la energía. Llamé al guarda forestal e intenté describirle lo que habíamos visto. Se dio cuenta por mi voz de que estaba muy asustada. Nunca me había asustado tanto, ni antes ni después. Me he encontrado con muchas cosas en mi vida, vagando por el bosque y todo eso, pero nunca nada me había aterrorizado tanto como esto. No sé lo que era, pero sigo convencido de que estábamos en peligro. Aquella noche acabamos durmiendo en el suelo del salón del guarda forestal y al día siguiente recogimos nuestros bártulos.